Cordial saludo. El día de hoy nos acompaña el experto Hernando Ríos de la empresa Inversiones Fernando Irán. Para empezar, cuéntanos cómo afecta el TRM a Inversiones Fernando Irán. Indudablemente impacta de forma directa nuestros precios ante el cliente, porque hay insumos o productos que son importados por nuestros proveedores y que de antemano vinieron ligados o exigidos con unos requerimientos por el cliente. En ese sentido, en ese caso, esos productos, si no se traen en el momento o si hay un cambio brusco o disparado del dólar, nos puede afectar la rentabilidad del proyecto. Ahora, esas marcas, una alternativa sería cambiarlas por otra, pero en algunos momentos no son una alternativa, puesto que de acuerdo a la estructura del cliente deben ser la marca específica. Una alternativa sería unas marcas nacionales que son más asequibles, que cumplen exactamente la misma función, pero depende mucho del cliente y de su infraestructura. Explique cómo afecta el flujo de caja en la operación y actividades diarias de la empresa. El flujo de caja es una de las variables más importantes para el funcionamiento de una empresa. Un flujo de caja deficiente o que no cubra con las expectativas o necesidades que tenga la empresa para su operación normal afecta directamente la rentabilidad de todos los proyectos, ¿cierto? Esto genera retrasos en las entregas, en la programación, incumplimiento ante el cliente, bloqueos con proveedores, lo que nos obliga a apalancarnos financieramente con otra entidad y afecta totalmente la operatividad del sistema, ¿sí? Los proyectos es necesario recurrir o comprar insumos a precios que no estaban presupuestados, por encima del presupuesto, entonces va a generar una utilidad, una rentabilidad menor a la esperada. Es una de las variables más importantes y más difíciles de cubrir, también por la brecha que existe entre el tiempo que tenemos de recuperar la cartera de los proyectos y el tiempo que tenemos para pagar o cubrir nuestras deudas con los proveedores y con el mismo personal, por ejemplo la nómina. ¿Cómo plantea reducir la diferencia entre la recuperación de cartera con los clientes frente a la programación de pago con sus proveedores? Sí, como mencionamos anteriormente, los tiempos en que yo debo pagar versus los que me paga a mí el cliente son amplios, ¿cierto? Hay una diferencia que hay que tratar de reducir. Una estrategia sería hacer estrategias o realizar estrategias con proveedores que nos permitan ampliar esos plazos de pago, que nos den más financiación, más plazo, o mejorar también los precios, ¿cierto? Y lo que nos permita pues apalancarnos de otra forma, tener un mejor flujo de caja y luego responder por estas deudas. Y ante los clientes, pues en lo posible, que todos los proyectos o los trabajos que se elaboren acá pues lleven un anticipo. Eso nos permite liberar o consolidar o renegociar con los mismos proveedores, ¿sí? Mejorar ese flujo con ellos y tener disponibilidad de flujo para cubrir nuestra nómina, nuestros gastos y los insumos más críticos, por ejemplo los de importación o los de fabricación, que hay que también dar un anticipo. Entonces todo esto afecta. Pienso que la principal estrategia ahí y clave sería fusionarnos de alguna forma o hacer alianzas estratégicas con los mismos proveedores. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el grado de influencia de los créditos bancarios en la rentabilidad de nuestro proyecto? Recurrir a los créditos bancarios es sano en la medida que se haga por una necesidad o un proyecto viable, ¿sí? Y a largo plazo, pero si lo hacemos para cubrir las necesidades del día a día o por un flujo de caja, es un efecto de la misma falta de flujo de caja, es algo grave y no apropiado, porque estos intereses empiezan a, digámoslo así, a absorber o a ser partícipes de la torta de rentabilidad que teníamos, y obviamente estos gastos financieros no los tenemos en cuenta cuando hacemos una licitación o una cotización. Entonces es un dato delicado, es un tema delicado,
porque el no cumplimiento de estos créditos genera más intereses, genera más gastos y obliga a que estemos haciendo un crédito para tapar otro o recurrir a otra entidad para cubrir este y se va volviendo todo una bola de nieve. Pienso que todo parte del punto que tratamos anteriormente, que es un flujo de caja no adecuado para las necesidades actuales de la empresa. Don Hernando, mi pregunta es cómo enfrentar la competencia desleal que se da en el sector económico con la disminución de precios. Sí, no solamente en el sector eléctrico, sino en cualquier tipo de mercado. Nos enfrentamos día a día con una competencia a veces desleal, por empresas que simplemente están ahí de papel, ¿cierto? Y otras que a pesar de ser legales dan un precio que no es económicamente viable, pero a pesar de eso lo dan por ganarse en un cliente o un proyecto, ¿cierto? Entonces, pienso que la mejor forma de competir con este precio es generar una sinergia con el cliente tal que el precio pase a un segundo plano, ¿sí? Que generemos un respaldo o una confianza ante el cliente ofreciendo beneficios, ¿sí? Que el cliente se sienta tan satisfecho con nosotros o le generemos mejor tanta confianza que simplemente diga pago entre comillas más, pero me voy con Inversiones Fernando Iral por respaldo, por seriedad, por cumplimiento, por compromiso, porque siempre están ahí para apoyarnos, para sacar un beneficio mutuo, ¿cierto? Entonces, si uno genera esa confianza en el cliente, pienso que entre comillas no tenemos por qué preocuparnos por el precio de la competencia. Para concluir, según el estado actual de Inversiones Fernando Iral, ¿cómo se visualiza en un futuro y bajo qué proyección? Bueno, Inversiones Fernando Iral es una empresa con mucha proyección, reconocida en el medio por su calidad, su cumplimiento, su responsabilidad y posee la infraestructura operativa para realizar cualquier tipo de proyecto en el área eléctrica. Pues es una empresa que tiene mucha proyección. Lo que debemos hacer o apuntarle es a consolidar un equipo comercial que nos permita generar proyectos de gran magnitud, que nos den estabilidad en el tiempo y que nos mejoren el flujo de caja. Y por último, ampliar el portafolio de clientes que nos permita tener más probabilidades de nuevos negocios para permanecer en el mercado. Lo que hay que hacer es afianzar y generar más confianza con los clientes actuales y con los clientes potenciales.